Ahí está grabando. Ya. La pregunta 1 dice, el director de personal de una empresa debe asignar 5 tareas a 4 empleados, teniendo en cuenta las valoraciones hechas en base a experiencias anteriores que se muestran en la siguiente tabla. 0 indica puntuación mala y 10 excelente, y cuando hay una línea significa que no se puede asignar dicha tarea a dicho empleado. Entonces acá anotan la tablita y nos dicen, además, hay que tener en cuenta las siguientes restricciones. Los empleados no pueden quedarse sin tarea, o sea, todos tienen que tener al menos una asignada. Al empleado 2 solo se le puede asignar una tarea, o sea, él no puede tener más de una tarea asignada, debe ser solo una. Y las tareas no se pueden compartir. Encuentre la solución óptima aplicando el algoritmo de U. Bueno, en primer lugar hay que tener en consideración que esta matriz no es una matriz de costos como, eligen admitir a alguien más. Ahí está. Esta matriz no es la matriz de costos como ustedes han visto quizá el ejercicio en clase, que posiblemente era una matriz de costos, sino que es una matriz de valoraciones. Entonces, como todo lo contrario. Y 10 es muy bueno y 0 es malo. Entonces, el paso como previo al método húngaro sería como transformar esta matriz a una matriz de costos que le podamos aplicar en el fondo el método húngaro. Entonces, acá solamente copié la tabla, está la tablita. Entonces, como estas son valoraciones y 10 es como lo mejor, entonces, si lo pasamos a costo, es como pasar estos valores en fondo a negativo. Por ejemplo, una valoración de 6 es como tener un costo de menos 6. Entonces, el primer paso sería pasar todos los valores a negativos para tener los costos. Entonces, vamos a hacer nuevamente una tabla. Y ahora, y lo otro importante también es que acá tenemos 5 tareas y tenemos 4 trabajadores. Y no es solamente 1 con 1, como el ejemplo que posiblemente vieron, como el trabajador 1 quizás puede tener asignadas 2 tareas, no solamente 1. Entonces lo que vamos a hacer para modificar esta tabla es agregar una fila, en fondo 2 filas por cada trabajador. Entonces van a haber 2 filas para el trabajador 1. Para el trabajador 2, si se acuerdan, nos dicen que al 2 solo se le puede asignar una tarea. Entonces, el 2 solamente se va a quedar con una fila. Y 2 para el E3 y 4 para el empleado 4. O sea, perdón, 2 para el empleado 4. La idea de esto, o sea, ¿por qué 2? Quizás se pregunten, y no 3 o 4. Porque todos tienen que quedar con al menos una tarea asignada. Entonces ya, el 2 sí o sí tiene solo una, no puede tener más. Entonces, imagínense que el 1 no se puede, se le asignan 3 tareas, ahí ya habrían 4 tareas asignadas entre el 1 y el 2, y me faltaría una, o sea, uno de los dos se quedaría sin, y eso no puede pasar. Por eso como que cada empleado tendría máximo 2 tareas asignadas, no pueden ser más, porque si son más de 2, otro se quedaría sin. ¿Se entiende? Por eso es 2 filas por cada uno, menos por el empleado 2. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Vale, entonces ahí sí podríamos hacer como asignar 1 con 1 y resolver. Y el siguiente paso, como les decía, como estas son valoraciones y queremos resolver una matriz de costos, estos valores pasarlos a negativos. Entonces esto será el negativo de este, y así para el lado. Este también será el negativo del empleador 1, el negativo del empleador 2, el negativo del 3, el negativo del 3, el negativo del 4 y el negativo del 4. Y ahí tiramos para el lado nomás para que sea altruista. Estos, déjenme admitir a otro. Ahí está. Bueno, estos significa que no se puede asignar el lateral con el empleador 2. Entonces se le pone un valor suficientemente grande, y a ese valor suficientemente grande le voy a llamar M. En el fondo es tan grande que nunca se le va a asignar el 2 con el 3 o el 2 con el 5. Ahora,
¿Me llegó alguien más? Ya. Ahora, la idea es, como ustedes trabajan con números positivos. Entonces, estos ya están en costos, pero están en costos negativos. Entonces, una forma más fácil de verlo es hacer que todos queden positivos. Entonces, por ejemplo, sumémosle a esta fila a cada valor, le sumamos 6 para que queden todos positivos. En esta, a todos los valores sumámosle 8, que es el máximo, para que queden todos positivos, y así. A esta sumarle 9, que es el máximo. A esta sumarle 9, que también es el máximo. Y a esta sumarle 7, que también es el máximo. Y de esa forma me quedarían todos los valores positivos y en costos, que es lo que queremos, para poder después partir con el método húngaro. Y así trabajar más fácil, para no trabajar tanto con negativos. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar la palita. Se cambiaron los números. Y sumarle lo que les decía. O también puede ser por columna, por ejemplo, no sé, a esta comuna sumarle el máximo, a esta comuna sumarle su máximo, y así para que todos queden positivos. Pero como hay menos filas, lo vamos a hacer por fila. Entonces, sumamos los 6, y a cada uno le sumamos 6, para que todos queden positivos. Estos son como en verdad el paso previo al método húngaro para poder trabajar con la matriz, como que a veces generalmente la dan la matriz ya como con costos y como era el control, que ya estaban como los costos hechos. O sea, a esta le suman 9, que es el máximo, lo tiran para abajo. Acaba de tirar un error porque está el m. O sea, ahí sigue siendo un valor suficientemente grande, entonces sigue siendo m. Y acá el valor más grande es 9. Y lo tiramos para abajo. Y acá el valor más grande es el 7. Y lo tiramos para abajo. Entonces, ahora sí tenemos una matriz de costos y que son positivos. Esta matriz también es de costos, pero para no trabajar con negativos simplemente lo pasamos a positivo sumándole el mayor valor de cada fila. ¿Se entiende hasta ahí como el paso previo? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, ahora lo importante para trabajar con el método húngaro, se necesita tener una matriz cuadrada, que sea, en este caso tenemos 7 filas y tenemos 5 columnas. Entonces lo que uno hace es agregar simplemente 2 columnas más. Pongámosle F1 y F2. Entonces, lo que hay que pensar ahora es qué valor ponerle acá. Si ponerle quizá un 0 o una M. Entonces, la idea es, por ejemplo, el más fácil de pensar es el empleador 2. El empleador 2 se le tiene que asignar sí o sí una tarea. O sea, se le tiene que asignar sí o sí una de estas. Entonces, el empleador 2 no puede tomar estos dos valores. Entonces, el que no pueda tomar estos dos valores es como decir que el costo es tan alto que no lo va a seleccionar. Entonces, el costo va a ser tan alto que va a ser suficientemente alto que le vamos a poner una M. Entonces, si le ponemos una M, el empleador 2 nunca va a seleccionar estos dos. Entonces, está obligado a seleccionar, de hecho, estas dos tampoco. Está obligado a seleccionar o la 1, o la 2, o la 4. Y ahora para empleador 1 se tienen dos filas. Entonces, quizás en una de las dos filas puede elegir uno de estos dos valores, pero en la siguiente no. Porque, ¿qué pasa si, no sé, pues, si pongo 0 en todos? Si pongo 0 en todos, quizás me elija esta como óptimo y me elija esta como óptimo. Como que el empleador 1 lo asigna con el F1 y el otro empleador 1 lo asigna con el F2 y el empleador 1 se quedaría sin ninguna tarea. Y eso no puede pasar. Tiene que quedarse con al menos una. Entonces, para que se quede con al menos una fila la dejamos con ceros y la otra la dejamos con m's. De esta forma, por ejemplo, este empleador 1 nunca va a elegir estos, entonces va a estar obligado a elegir una tarea, entonces ahí se queda sí o sí con una tarea. Y en esta fila puede elegir cualquiera, entonces podría quedarse con dos tareas si elige una de estas, o si elige una de estas se quedaría solo con la tarea correspondiente a esta fila. ¿Se entendió esa idea de por qué es así? ¿O lo explico de nuevo? ¿Lo puedes repetir, por favor? Obvio.
Ya, mira, acá la idea es que cada empleador tenga al menos una tarea, menos el empleador 2. El empleador 2, si te fijas, hay solo una fila del empleador 2, porque hay una restricción que dice en el enunciado que al empleador 2 solo se le puede asignar una tarea. Y los empleados no se pueden quedar sin tarea. Entonces todos tienen que tener al menos una. Entonces, como hay dos filas, por ejemplo, para el empleador 1, el empleador 1 tiene que quedarse con al menos una tarea, puede ser o una o dos. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo en todo 0? Si pongo en todo 0, significa que el costo es 0. Entonces quizás me elija este como óptimo. Entonces imagínate que este empleador lo asigna con la tarea F1. Me asigna esta. Y justo para el otro empleador 1 me asigna la tarea F2. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Si te fijáis, el empleador 1 no quedó asignado con ninguna tarea real, porque estas son como tareas ficticias que se agregaron para hacer la matriz cuadrada. Entonces, el empleador 1 no tiene ninguna tarea asignada. Y eso no puede pasar, tiene que tener al menos una. Entonces, si nosotros ponemos a una fila M y a la otra 0, ahí lo que va a pasar es que a este empleador nunca va a seleccionar una de estas dos, porque el costo es muy, muy grande, es M. Entonces va a seleccionar obligatoriamente alguna de estas. Ponte tú, no sé, pues elige la tarea 2, por ejemplo. Y en este empleador puede elegir cualquiera. Podría elegir esta, y si elige esta, o esta, por ejemplo, el empleador 1 en total se quedaría con una tarea, ¿no? Que está bien. O, por ejemplo, si elige esta, el empleador 1 estaría con dos tareas, con la 2 y la 3, que también estaría bien. Entonces, haciendo de esta forma, se le obliga al empleador a quedarse con al menos una, y nunca con ninguna. En el caso de que usáramos 0,0, habría la posibilidad de que se quedara con ninguna, y eso no puede pasar. Pero ¿y si en vez de 0 ponéis puras M, tampoco podéis elegir las ficticias, ¿no? Sí, si se ponen pura M, como en ese caso, el empleador 1 sí o sí se quedaría con dos tareas, pero le estamos quitando como la posibilidad de que se quede con una, lo que también puede pasar. Ah, ya, ok. Por eso se pone como una M y la otra 0, para que darle la oportunidad de que se pueda quedar o con una o con dos. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, gracias. Ya, ok. Entonces, para el otro se hace lo mismo. Para el 3 también. A una fila se le pone 0 y a la otra fila le ponemos M. Y para el 4 lo mismo. 0, 0, M. Y para el 2, como es solamente un empleador, a los dos se le pone M para obligarlo a elegir una de estas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bacán. Entonces, a esta matriz ya la tenemos lista, así como hicimos el paso previo, y ya a esta le podemos aplicar el método húngaro. Entonces, el primer paso del método húngaro es a cada fila de la matriz restarle su valor más chico. Entonces, saquemos el valor más chico por fila. Por ejemplo, el de la primera fila, el valor más chico es 0. Y así para abajo. Entonces, si se fijan, a la única fila que hay que restarle es a esta, que hay que restarle 4. Y a esta que hay que restarle 1. Entonces, copiamos la tablita. Y le restamos sus valores mínimos. Por ejemplo, quizá puedo no seleccionar esta porque si le resto 0 me queda igual. Pero para hacerlo como con todos, le restamos esta y la fijamos en... Si se le quita este peso, se puede mover para el lado. Sí, ahí se va moviendo. S menos S. Y yo también lo puedo tirar para abajo. Y para comprobar, ahí me hace 1 menos 0. Y acá me resta 4. Y así para el lado. Estos valores dieron mal porque son pura M. Entonces rellenamos de nuevo con M. Entonces ahí se le restó a cada fila su valor más chico. Y ahora, a cada columna se le resta su valor más chico. Pero si se fijan, ya todas las columnas tienen un 0, entonces su valor más chico ya es 0. Entonces ya es como restarle 0 a cada columna. Ahí hay 0, ahí también hay un 0, ahí también hay al menos 0, ahí también y también.
Entonces, en este paso, tenemos ya que en cada fila y en cada columna hay al menos un 0. Entonces, lo que hay que fijarse ahora es si es posible hacer alguna asignación de costo 0. Entonces, lo que conviene hacer es como buscar alguna que esté obligada como a seleccionarse dicha asignación. Por ejemplo, esta fila solamente tiene un 0. Entonces, sí o sí, va a seleccionar esta. Después, ¿qué otra fila tiene solamente? Después, por ejemplo, esta tiene 2 0, pero ya no se puede seleccionar esta porque ya la tiene el empleador 3. Entonces, sí o sí se va a seleccionar esta. Y así se van buscando los 0 a ver si se puede hacer una asignación óptima. Después, veamos, esta también tiene solamente un 0, que es el primero. Entonces, al empleador 2 se le asigna la tarea 1. Después, ¿cuál más hay? Por ejemplo, esta tiene estos dos ceros, podría ser cualquiera de los dos. Y esta ya no puede ser, entonces puede ser cualquiera de estos dos ceros. Entonces seleccionemos cualquiera, este con esta, por ejemplo, y este con este. O podría ser al revés, seleccionar esta y esta. Igual son las ficticias, así que no influye. Y nos falta estas. Entonces, y nos faltan las tareas 2 y 3. Si se fijan, estos 4 son valores 0, entonces podría ser cualquiera. Esta con esta o esta con esta. Y igual el mismo empleador, entonces el empleador 1 sí o sí se quedaría con la tarea 2 y con la tarea 3. ¿Se entendió cómo encontrar la asignación óptima? Sí, pero por ejemplo, al empleador 3 le está asignando una tarea ficticia, eso significa que no está haciendo ninguna tarea de las reales, pues, ¿sí? Esta fila no, pero esta fila sí. Si te fijáis, las dos filas son de empleador 3. Verdad, verdad, ¿Cachai? ya. Entonces ahí el empleador 3 se queda solamente con una tarea, la tarea 4. Lo mismo pasa con el empleador 4. Si te fijáis, esta ficticia no la tiene, pero se queda con la tarea 5. Entonces se queda con una tarea. El empleador 1 se queda con dos tareas, con la tarea 2 y con la tarea 3. Y el empleador 2 se queda con una tarea, que es la restricción que nos dan, de hecho, que es la tarea 1. Entonces ahí encontraríamos la asignación óptima. Y ahí también yo podría decir, por ejemplo, que el empleador 1 puede hacer. Ah, no, pues todos se tienen que hacer todas las tareas. Ya, no, nada. Ajá, sí, uno con uno en el fondo. Entonces, la asignación óptima final me queda. El empleador 1, como dijimos, hace la tarea 2 y la 3. Hace la tarea 2 y la tarea 3. El empleador 2 se quedó con la tarea 1. El empleador 3 se quedó con la tarea 4. Y el empleador 4 se quedó con la tarea 5. Y ahí quedan todas las tareas hechas y cada uno tiene al menos una y el empleador 2 tiene solamente una. Entonces, se cumplen las restricciones. Y para sacar el valor óptimo, volvemos a la matriz original, en el fondo de las valoraciones, como cuánto va a ser la valoración total que vamos a obtener. Entonces vamos a la tabla original y E1 va con la tarea 2 y con la tarea 3. Entonces E1 le sumamos este valor y este valor. Después, el empleador 2 tiene la tarea 1, entonces se le suma este valor. El empleador 3 tiene la tarea 4, se le suma 9, y el empleador 4 tiene la tarea 5. Entonces, la valoración final va a ser de 34. Eso sería. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Podéis subir un El, poquito? Ah, perdón. ¿A dónde? ¿Al principio? Es que lo que pasa es que la tabla original eh, habéis dicho que no era como de costos, una cosa así. Claro, es de valoraciones. Como que en esto que sacamos, no es como el costo que va a tener, sino que es la valoración que va a obtener al hacer esta asignación. Ah, claro. Entonces, ¿y el de costos sería, por ejemplo, la tabla negativa pasada a positiva? Sí, sería como, sí, o sea, la tabla positiva pasada a negativa, pero igual es como extraño verlo así, es como verlo, es como decir que el tener una valoración 6 es como tener un costo de menos 6, pero igual es raro tener costos negativos, ¿cachai? Como que el ejercicio lo dan Sí, vuelta. pues. Ya, ok. Entonces lo que uno saca es la valoración que obtiene al hacer dicha asignación. eso se hace porque el método húngaro solamente se puede hacer con costos, ¿no? Sí, porque el método húngaro es con la matriz de costos.
donde 0 que es costo 0 en el fondo. Entonces lo que uno busca es como la asignación costo 0. Sí. Y en la última tabla, el empleado 4, en la segunda opción, la última fila en el fondo, tiene 0 en la tarea 4 y en la 5. No se aplica la 4 porque ya se le asignó al empleado 3. Sí, porque si te fijáis, uno como que la idea es partir por la que sí o sí tiene como solamente una opción, que es esta. Esta no tiene otra opción que es esta. Entonces si Claro. elijo esta, ya no puedo elegir el 4 esta. O el Perfecto. 3 se quedaría sin ninguna. Gracias. Hay veces que uno no llega al tiro a hacer una asignación óptima. En este caso, al tiro se puede hacer una asignación óptima de 1 con 1. Pero hay veces que no se alcanza y hay que seguir con el método 1. Que en el ejercicio 2 pasa eso. El ejercicio 2 igual lo vamos a resolver con Solver si alcanzamos a mano, pero si quieren practicar el método húngaro, el ejercicio 2 pasa que es como más largo, que no se obtiene al tiro una asignación óptima. Ahí podemos practicar eso si alcanzamos, pero la idea del 2 es hacerlo más que nada con Solver también. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, sigamos a la 2. Acá igual está en la pauta. La 2 dice, su empresa dispone de 5 instalaciones en diferentes áreas de Santiago en los que debe situar cada una de las 5 oficinas que se ubican ahí. Tras analizar los costos de desplazamiento y mantención, llega a la conclusión que el costo depende únicamente de la instalación donde situar en cada oficina. Los costos se pueden ver en la tabla. Entonces, acá se tienen los costos de instalar la oficina 2, por ejemplo, en la instalación 2 es de 5. Y así. Determine en qué ubicación situará cada oficina. Esto lo vamos a hacer con el Solver. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Estos son los datos de la tabla, exactamente los mismos datos pasados al Excel. Entonces, estos son los datos de los costos de instalación, que es lo que queremos minimizar. Entonces, lo que queremos minimizar es el costo total. Y para hacerlo con el Solver, uno hace otra tablita donde uno pone las variables de decisión, que en este caso es x sub i j. ¿Qué significa el x sub i j? Es una variable binaria que va a ser 1 si es que se instala la oficina i en la instalación j. Entonces, por ejemplo, si esto es 1, significa que en la oficina 2 se va a instalar en la instalación 3. Y todo lo otro va a ser 0. Perdón, ¿ese va a ser 1? 0, 0. Entonces, cada oficina tiene que instalarse en exactamente una instalación y cada instalación debe tener exactamente una oficina. Entonces, cada uno tiene que tener, en el fondo, en cada fila solo tiene que haber un 1 y en cada columna solamente tiene que haber un 1. Entonces, lo que uno hace para Solver es esta tablita para las variables y acá vamos a hacer una suma de los valores en la columna. Y esa suma tiene que ser 1. Y lo mismo para el lado. La suma de cada columna tiene que ser 1. Y lo mismo para las filas. Las sumas de cada fila también tienen que ser igual a 1. Y esto lo tenemos para abajo. Y me queda la suma de cada fila y la suma de cada columna deben valer 1. Y el costo va a ser, en el fondo, es multiplicar esta matriz por esta matriz, porque esta matriz solo va a tener unos y ceros. Entonces, al multiplicar este por este, este por este, más este por este, cuando se van a sumar solamente los costos en donde la variable x sea 1. Entonces, hay que hacer una suma producto de las dos matrices. Hacemos una suma producto de los costos. ¿Me escuchan bien? Que me salió que tengo conexión inestable. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, no sé si se cortó quizá, o está bien. ¿Me escucharon todo? Sí. Sí, Ah, sí. ya, bacán. Entonces, en el fondo lo que uno hace es como, la función objetiva es como sum de los CIJ por los XJ. Esa es como la función objetivo que queremos minimizar, que la vamos a representar acá en esta función. Entonces ahora basta con resolver el Solver. Nos vamos a datos, Solver,
Ah, perdón, ya lo tenía hecho. Déjenme sacarlo. ¿Cómo lo elimino? Ahí sí, ya. Entonces lo que queremos hacer es minimizar el costo total, que lo tenemos en esta celda. Las celdas, nuestras variables son las X. Entonces seleccionamos toda esta matriz de las X. Y las restricciones, primero, es que las variables son binarias. Entonces, esta variable ponemos acá que sea binaria. La agregamos. La otra es lo que les comentaba antes. La suma de cada fila debe ser 1 y la suma de cada columna debe ser 1. Entonces, acá tenemos el valor calculado con la fórmula de la suma de cada columna. Tiene que ser igual a 1, que lo escribimos acá. Por eso había escrito eso antes. La agregamos y lo mismo para las filas. Las sumas de cada fila tienen que ser igual a 1. Y ahí están nuestras tres restricciones y lo otro lo dejamos igual, dale. Eso lo dejamos igual. Resolver. Encontré una solución. Y ahí me entrega la solución óptima. Entonces, ¿a cuáles me puso 1? Me puso 1 a este, a ese, a ese, a ese y a ese. Que en el fondo corresponden a estos costos. Al instalar la oficina 1 en la instalación 1, instalar la oficina 4 en la 2, instalar la oficina 3 en la 3, instalar la oficina 2 en la 4 y la 5 en la 5. Entonces, de hecho, si suman estos, 3 más 1 más 2 más 8, les da el costo que entregó el solver de 17. Entonces, la asignación óptima es la que comentamos ahora. Oficina 1 con instalación 1. Oficina 2 con instalación 4. La 3 con la 3. La 4 con la 2 y la 5 con la 5. ¿Se entendió el solver? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, buenísimo. Eso sería la 2 con solver. La 3 es más larga, así que vamos a ir con la 3. Y si alcanzamos, hacemos las 2 con el método húngaro. Y si no, igual se los voy a mandar en el Excel. Así que no se preocupen. Entonces, vamos con la 3. La 3 me dice, una cadena de comida rápida ha decidido realizar una fuerte inversión en un plan de establecimiento de la marca a lo largo de la geografía chilena. Entre las múltiples decisiones que se deben tomar, las decisiones de la cadena de suministro se han externalizado en un grupo de consultores entre los cuales se encuentra usted. A usted se le ha pedido que analice ciertas condiciones asociadas a la localización de instalaciones en Viña del Mar. Se le comunica que se abrirán 5 establecimientos en el plano de Viña, cuya ubicación ya es conocida, procede a un estudio de mercado. Y estas son las 5 ubicaciones. Entonces, me dice que tengo 5 ubicaciones de establecimientos, que son estas, y necesito localizar una instalación. Cabe destacar que el plano de Viña tiene una estructura completamente cuadricular, con calles paralelas al Océano Pacífico, nombradas de más cerca a más lejos del océano. 6 poniente, 5 poniente, después 1 poniente, Libertad, 1 oriente y así, hasta 7 oriente. Y con las calles perpendiculares al océano son nombradas de sur a norte y parten de 1 norte hasta 15 norte. A efectos del enunciado, puede considerar que cada manzana es un cuadrado de 150 metros de lado y que las calles no tienen un ancho significativo que altere los cálculos. Entonces, primero tenemos que, en el fondo, me decían acá, ver una localización de una instalación. Y tengo 5 establecimientos que me las dan acá. Están en esa ubicación. Y bueno, acá hay información sobre el mapa más que nada. Y que cada manzana es un cuadrado de 150 metros de largo. Entonces, lo que tenemos son 5 establecimientos que queremos localizar una instalación en alguna parte. Entonces, acá me dice que queremos situar un almacén central en el plano de Viña. Entonces, queremos ver dónde situarlo. Entonces, determine su localización mediante el cálculo del centro de masas, considerando que el volumen de negocio de los 5 centros, estos 5, es el mismo. Indica las calles más cercanas. Por ejemplo, la ubicación estaría cerca de un norte con 7 oriente. Entonces, en la A me piden determinar la localización de dónde voy a poner el almacén, considerando que la distancia desde el almacén
a los 5 establecimientos, lo vamos a calcular con el centro de gravedad, que me dice, con el cálculo del centro de masa, que es lo mismo que el centro de gravedad. Y que al decir que el volumen de negocio de los 5 centros es el mismo, en el fondo es que el peso que tiene cada uno de ellos va a ser el mismo. Ninguno tiene más peso que otro. Todos son igual de importantes. Entonces, lo que hice acá para no perder tiempo en el mapita, es simplemente dibujar el mapa. Como decía que iba de 1 norte a 15 norte, y iba de 6 poniente a 7 oriente, que lo escribí acá arriba, pero lo mismo que acá en el eje X. Entonces, acá están escritas las calles, y lo que hice por comodidad fue escribir el valor de X correspondiente como en el plano cartesiano. En el fondo, 1 norte va a ser como el X0, 2 norte va a ser el X1, 15 norte es el X, o sea, perdón, el Y, el valor de Y. Estos son los valores de Y, y estos van a ser los valores de X. En el fondo, este es como el punto 0,0, y va aumentando. 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, y así. Entonces, acá está solamente dibujado los lugares. El A está en 2 norte con 4 ponientes. Entonces está en 2 norte con 4 ponientes. Y así, el B está en 6 norte con 5 ponientes, que es lo que me dice. El C está en 10 norte con 2 ponientes. El C está acá, 10 norte con 2 ponientes. El D, 15 norte con 1 oriente. Y el E, 7 norte con 4 oriente, que es lo que me dicen acá en el enunciado. Pues simplemente dibujé un mapita para que sea más sencillo. Y esos valores de C norte, 5 poniente, pasarlos a valores a valores X, así. Entonces, por ejemplo, el A está en el 2,1. El B está en el 1,5. Y así, el C en el 4,9. El D en el 7,14 y el E en el 10,6, que es exactamente estos valores que acabo de mencionar. Y como decían que ninguno tiene más peso que el otro, esto da lo mismo que pongan en verdad 1, 1, 1, 1, 1 o 5, 5, 5, 5, 5. La idea es que es el mismo peso, para que no se le olvide que también un problema puede incorporar peso y hay que tomarlo en cuenta. Este sería el enunciado. ¿Se entendió el enunciado un poco, el mapa? Sí, pero no sé si es que esta materia la vimos, o quizás estoy mal yo, o es lo mismo que antes. ¿Han visto distancia o todavía no? O sea, distancia Creo que no. euclidiana. ¿No, todavía no? Manhattan, todo eso. No. Ah, ¿en serio? Chuta, nos adelantamos. Ya, entonces, podríamos hacer quizás la 2. Igual esta materia es súper fácil de aplicar una fórmula de distancia y listo. Pero si quieren, para hacer ejercicio de materia que ya hicieron, hacer la 2 con método húngaro. ¿Les parece? ¿O quieren ver esto? ¿Podríamos ver el 2 con húngaro y si es que alcanzamos, vemos algo de esto? Bueno, ya. Entonces No sé vamos qué dice el resto. al... ¿Qué opinan? Sí, eso mismo. Yo igual creo. Ya, buenísimo. Vamos al 2 entonces. Con el 2 acá están los datos, como que son los datos que nos daban, que fue lo que resolvimos con Solver, estos datos. Y ahora lo vamos a hacer con método 1. Entonces, lo que les comentaba antes, bueno, el enunciado decía que el costo únicamente era dependiendo de dónde se sitúa la oficina. Entonces, estos son los únicos costos que se tienen. Y vamos a tener un problema de optimización, que la idea es minimizar el costo total. Y el costo total, como les comentaba, era la sumatoria de los X y J por los C y J. Y la restricción es la misma que antes, en el fondo que solo cada ubicación pertenece solo a una oficina y cada oficina debe ser instalada en solo una ubicación. Entonces, el método húngaro lo que hace es ser un método de optimización de un problema de asignación de una matriz cuadrada, M por N. Entonces, el primer paso, como les comentaba que hicimos antes, a cada fila de la matriz M por N, restarle su número más pequeño. Entonces, acá vamos a determinar el número más pequeño
de cada fila, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tres, 2, 1, 3, 5, que es el mínimo de cada fila, y a la matriz anterior restarle ese valor. Entonces le restamos este valor, lo dejamos fijo en fila y tiramos para el lado. Y se hizo bien. Y esto tiramos para abajo. Así se hizo bien, eso sería 3 menos el mínimo de esa fila, que es 3. Y así. Entonces ahí ya tenemos cada fila tiene al menos un 0. Cada fila tiene al menos un 0. Pero no todas las columnas tienen al menos un 0. Que fue el caso que nos dio en el ejercicio 1, que es al simplemente restar a cada fila ya se hacía al tiro la asignación. Acá, si se fijan, esta columna es la única que no tiene 0. Entonces, bueno, saquemos igual el mínimo por columna, pero va a ser en todas 0 menos en el último. Entonces, la misma idea. Ahora, a cada valor, restarle su mínimo de columna. Y dejamos fila fijo eso. Y para comprobar si se hizo bien, al 7 se le restó el mínimo, que es 2. Acá, por ejemplo, al 3 se le restó el mínimo de la columna, que es... O sea, perdón, el mínimo que es 0, quedó 7. Acá se le restó el 2. Y así. Entonces ya tenemos... le restamos el mínimo de cada fila, el mínimo de columna. Y en este punto ya hay mínimo un 0 por cada fila y por cada columna. Entonces lo que hay que ver ahora es si es posible hacer alguna asignación de costo 0. Lo mismo que el caso anterior. Entonces, busquemos, voy a copiar los números aquí, para tenerlo abajo. Acá busquemos si hay alguna asignación óptima. Entonces, como les comentaba antes, lo mejor es partir de alguna que solo tuviera un 0. Por ejemplo, esta. Esta sí o sí se va a asignar con esta. No hay otra forma. Después, esta también, la última fila. Esta sí o sí se va a asignar con esa. Y ahora me queda, por ejemplo, esta fila tiene un 0 acá y un 0 acá. Pero este 0 ya está ocupado por esta. Entonces solamente me queda esta. Y me falta por asignar esta instalación y esta instalación. Y me falta por asignar esta oficina con esta oficina. Ahora hay que ver si es posible. Por ejemplo, la fila 1 no le puedo asignar ninguna porque solo tiene este 0 y ya está ocupado por esta. Entonces no le puedo asignar. Y esta fila que también me queda, ahí le podría asignar o esta, da lo mismo, puede ser cualquiera. La idea es determinar cuánta es el número máximo de asignaciones de costo 0 que se pueden hacer en este paso. Entonces, en este caso tenemos que es posible hacer, cuando mucho, 4 asignaciones de costo 0 en esta etapa. Entonces, por ejemplo, una posible es la que está marcada con amarillo. Otra posible era la que les comentaba antes, que también puede ser esta. Pero lo importante es el número 4, que solamente es posible cuando mucho, 4 asignaciones de costo 0. O sea, no podemos hacer una asignación óptima porque no, como en el caso anterior, porque no se puede. Esta no nos queda otra opción. Entonces, ahora la idea es como tirar líneas, tachar con líneas todos los ceros que hayan, pero la cantidad de líneas que vamos a usar para tachar todos los ceros no puede ser más que 4. Por eso es importante el número 4. No importa qué asignación era, si era con esta o con esta, lo importante es que son 4 asignaciones de costo 0. Entonces vamos a trazar a lo más 4 líneas, en este caso, tapando todos los ceros. Pueden haber distintas formas de cubrirlo, pero lo importante es que el número de renglones extraídos, o el número de líneas que tiremos, no sea mayor a 4, para este caso, en este caso es 4. ¿Se entiende? Sí. Ya, buenísimo. Entonces ahora hay que tirar, vamos a copiar los numeritos, y vamos a tirar líneas tapando todos los ceros. Entonces uno lo que busca es como qué fila o qué columna tiene varios ceros, para tirarla ahí. Por ejemplo, esta tiene 2 ceros. Tiramos esa. Después, ¿cuál otra vez? Esta también tiene 2 ceros, esta fila. Ahí. Me falta, pero ahora si se fijan,
Me falta S0, S0 y S0. Y ahí me estaría con 5 líneas. Entonces no puede ser. Entonces tengo que buscar otra forma. Esa forma no puede ser. Entonces busquemos a ver tachando. Esta columna tiene 2 ceros. Y por ejemplo esta columna también tiene 2 ceros. Y ahí puedo tachar quizá esta línea. Y podría tachar esta línea. Y ahí quedaron cubiertos todos los ceros. Con máximo 4 líneas. La otra forma si se fijan hubieran sido 5 y ahí no pueden ser. Por eso es importante el número que está seleccionado acá. Entonces, una vez tachado todos los ceros, lo que hay que hacer es encontrar el número más chico que no está cubierto. O sea, de los no cubiertos, pero cuál es el más chico, que en este caso sería el 1. El mínimo más cubierto chico. O sea, mínimo no cubierto más chico es 1. Y hay que restarle a todos los valores no cubiertos el 1 y sumárselo a los valores donde se intersecta la línea. En el fondo es, en este se intersecta en el 6, en el 7 y en el 3. Y los otros quedan iguales. Entonces, estos quedan iguales. Marquemos lo que quedan iguales. Estos quedan iguales. Ay, perdón, son 4. Acá queda el 0, queda el 1. Este también queda 0, 1, 8, 0, 3. Creo que ahí están marcados todos los que no hay que cambiar. Entonces, a los no cubiertos se le resta el mínimo. Entonces, a los no cubiertos se le resta este valor mínimo. Este también es no cubierto. Los dos de abajo también son no cubiertos. Este también son no cubiertos. También. También me quedan 0. Me quedan 1 y este me quedan 3. Y a lo donde se cruzan ambas líneas, que es en el 6, en el 2, en el 7 y en el 3, se le suma ese número encontrado. Entonces este me quedaría en 7, este me quedaría en 3, este me quedaría en 8, y ese número no sé cuál es, que es un 3. Sí, y ese me quedaría en 4. ¿Se entiende? Creo que te equivocaste en un número, en la última columna, segunda fila, S2. Claro, a este se le resta, ahí sí. Gracias. Ahí estaría bien. Ya. Entonces, ahora hay que volver como al paso en que buscábamos si había alguna posible asignación óptima. En este caso no había una asignación óptima de costo cero. Entonces ahora hay que buscar si hay alguna asignación de costo cero, con la misma idea que antes. Por ejemplo, esta fila tiene solo un 0, así que si yo sí iba a ir acá. Después, esta fila tiene 2 ceros, pero este ya está ocupado. Entonces vamos a marcar este. Después, ahora acá igual podría ser varias quizás. Por ejemplo, esta fila, este ya no puede ser. Podría ser este o este. Y esta fila podría ser este o este. Y esta fila podría ser este o este. Entonces quizás acá hay más de una posible asignación. Entonces, escribamos todas las posibilidades. Acá, oficina, instalación. Parece que hay más de una. Oficina, instalación. Entonces tenemos la oficina 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos con la una opción. Sí o sí, la 1 va a ir con la 1. En los dos casos. O 3, no sé cuánto hay. Y la 4 va a ir con la 2. Eso no va a cambiar nunca. Pero ahora tenemos distintas opciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si marcamos S? Si marcamos S, esta está obligada a hacer esta. Y esta estaría obligada a hacer esta. Entonces me quedaría la 2 con la 3. La 3 con la 5. Y la 5 con la 4. Pero ¿qué pasa si lo hubiéramos hecho de otra forma? Antes habíamos marcado la 2 con la 3, marquemos este ahora. Si marcamos esta fila, por ejemplo, queda obligada a hacer esta, porque no puede ser esta. Y al esta fila ser obligada a hacer esta ya no puede ser esta. Entonces termina siendo esta. Entonces ahí me queda otra posible asignación, que haría el 2 con el 4. El 3
quedaría con el 3 y el 5 con el 5. Y esta sería, no hay otra posible asignación. Si se fijan, nos fuimos solamente por un lado. Entonces ahí tenemos dos posibles asignaciones. Para comprobar quizás si es que son iguales, podemos sumar cuál es el costo total. Saquemos el costo total de estas asignaciones. Entonces, instalar la 1 con la 1, tengo ese costo. Instalar la 2 con la 3, después la 3 con la 5. La 2 con la 3 y la 3 con la 5. Después instalar la 4 con la 2, la 4 con la 2 y la que me queda la 5 con la 4. Entonces tengo un costo de 17. Y este costo debería ser exactamente el mismo, porque las dos son asignaciones ópticas. Pero vamos a comprobarlo. La 1 con la 1, la 2 con la 4. La 1 con la 1, la 2 con la 4. La 3 con la 3, la 4 con la 2. La 3 con la 3 y la 4 con la 2. Y el que queda es la 5 con la 5. Y también me da de 17. Entonces acá tenemos dos asignaciones óptimas que nos dan el mismo costo de esa instalación. ¿Se entiende? Sí, Vale. Lo importante de esto es que en el fondo la cantidad de líneas que tracen, acuérdense que no puede ser mayor a la cantidad de asignaciones de costo cero que hay en esta etapa. Y también da lo mismo cómo lo tachen, van a llegar al mismo resultado. Quizá otra persona lo hubiera tachado de otra forma. Lo importante es que no sean más de 4. Pero pues, la idea es tachar todos los ceros con no más de 4 líneas y pueden ser la misma solución con distintas formas de tachar. Entonces, estas dos soluciones minimizan el costo total, que tendrá un valor de 17. Eso sería con el método húngaro. Acá, si es que llegan a no encontrar una asignación óptima, ahí tendrían que volver a hacer el nuevo paso, volver a ir a este paso. ¿Alguna duda? Disculpa, una pregunta. Dime. ¿Cómo ves el máximo de línea? El máximo línea es la cantidad máxima de asignaciones de costo cero que hay. Entonces, en esta etapa, voy a borrar lo que marcamos. En esta etapa ya restamos a cada fila su mínimo y a cada columna su mínimo. Y en ese punto ya hay en cada fila y en cada columna al menos un cero. Cada fila y cada columna tiene al menos un cero. Y ahora lo que hay que ver es si es posible hacer alguna asignación óptima. Entonces vamos viendo, uno generalmente parte como las que tienen solo un cero, que son más fácil de ver. Por ejemplo, esta fila solo tiene un cero, que es esta. Entonces acá voy a asignar esa con esa. Después, por ejemplo, esta también solo tiene un cero. Entonces sí o sí voy a asignar esta, que es la de costo cero. Después, esta tiene dos ceros, pero uno ya está ocupado por esta. Entonces solamente me queda esta opción. Después, esta fila, si te fijas, no hay una posible asignación óptima, porque solo tiene este cero y ya está ocupado por esta. Entonces no lo puedo asignar esta. Y la otra que me queda es esta, y esta se la puedo asignar. Puede ser cualquiera de estas dos, o esta o esta. Por ejemplo, esta. Entonces, no hay una asignación óptima final, porque no todas las oficinas tienen cada una instalación, porque hay una que me queda sin. Entonces, todavía me falta seguir el proceso. Y la cantidad máxima de asignaciones que pude hacer en este paso son de 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, no, es posible cuando mucho hacer 4 asignaciones de costo cero. Da lo mismo cuáles son las 4, podría ser haber sido esta en vez de esta. Pero lo importante es que son 4. Entonces no puedo tirar más de 4 líneas. Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Espérenme un segundo que me voy a compartir internet del celular. Espérenme, voy a conectar un segundo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. 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 Ah, ya ahí volví. Ya.
¿quieren ¿tienen alguna pregunta de cualquier cosa o quieren seguir con la 3 o qué prefieren? ¿O lo dejamos? ¿Podríamos seguir con la 3? Ya, obvio. Ya. Ahora lo que van a ver van a ser distintas formas de calcular distancias. Hay distancias, hay tres tipos que son las típicas. Una es la distancia euclidiana, una típica que uno siempre escucha, la raíz de las cosas, la diferencia al cuadrado. Hay otra que es la Manhattan, que esa es simplemente, lo tengo por acá. No estaba por acá. La Manhattan es restar los x con los y, el valor absoluto en el fondo de la diferencia, y sumarlos. Y la otra es la centro de gravedad, o que también se llama centro de masas, que en el fondo es lo mismo que la euclidiana, pero sin la raíz. Si se fijan, es esta. O sea, olvídense el W quizás por ahora, pero es la diferencia de los x al cuadrado más la diferencia de los y al cuadrado, pero sin la raíz. Si esto tuviera una raíz, sería la euclidiana. Sin la raíz, es la de centro de gravedad. Entonces, ahora siguiendo con la que teníamos, acá me dicen que tenemos que situar un almacén y que la localización la tenemos que calcular mediante el cálculo de centro de masas. Entonces, el x e y óptimo del centro de masas se calcula de esta forma. Esta es la fórmula que también sale en el libro, que la van a ver también en clase, que es sumar todos los x y multiplicados por su peso, si es que tienen su peso, y dividirlo del peso total. Entonces, acá vamos a sumar todos los x, y ahora el peso es el mismo para todos, entonces no es como si en todos fuera 1. Entonces vamos a sumar los x por los y, hacer suma producto, igual vamos a poner doble para hacerlo más general. O sea, x por doble, no x por y, perdón. X por w, y eso dividirlo de la suma de los pesos. De la suma de los pesos. En este caso es como sacar como el promedio, porque todos tienen el mismo peso. Da 4,8. Entonces, si fijan, si sacan el promedio de los x, es lo mismo, porque todos los pesos son iguales. Y para el y, la misma idea. Entonces saquemos el tiro al promedio, es más fácil. Sacamos el promedio de los y. Entonces, en el punto 4,8, y es donde tenemos que instalar la instalación a través del cálculo del centro de masa. Y por eso acá me dice indique las calles más cercanas, porque no existe la calle 4,8. Entonces lo aproximamos a 5, y cuando el x es 5, estamos en un oponente. Entonces esto es un oponente con el i7, y el i7 es 8 norte. Entonces tenemos que instalarle un oponente con 8 norte. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ese es el centro de masas. Entonces, ahora me dice, determine la mejor ubicación del almacén, pero considerando que la localización debe coincidir con alguno de los 5 establecimientos. O sea, no puede ser un oponente con 8 norte, porque ahí no hay nada. En un oponente con 8 norte no hay nada. En el fondo lo tengo que instalar o en A, o en B, o en C, o en D, o en E. Entonces, la idea o sea, pensándolo así como teóricamente primero, el centro de masas, el costo como que crece de manera como en una circunferencia. Por ejemplo, el óptimo era acá. Entonces, el costo, por ejemplo, imagínense hacer un círculo alrededor. El costo que en las posiciones en las que esté ese círculo va a ser el mismo para todos. Y mientras más grande sea el círculo, más grande va a ser el costo. Entonces, si se fijan, el establecimiento más cerca que se encuentra del óptimo calculado acá es el C. Entonces, la respuesta a través del cálculo matemático que ahora vamos a hacer debería ser que la mejor localización es C, porque el centro de gravedad, como en el fondo los isocostos que se llaman, son círculos. Entonces, mientras más grande sea el círculo, más grande va a ser el costo en dicho círculo.
¿Se entiende como la parte teórica? Sí. Bacán. Entonces, sabemos por lo menos que la respuesta tiene que ser C. Pero vamos a calcularlo ahora matemáticamente, sacando cuánto es el costo de ubicar, por ejemplo, cuánto es el costo, qué pasa si el óptimo está en el A, cuánto sería el costo, qué pasa si el óptimo está en el B, cuánto sería el costo. Entonces, lo que hay que hacer es suponer que vamos a instalarlo en el A y calcular las distancias de A a B, de A a C, de A a D, de A a E y sacar el costo total en el fondo. Entonces, saquemos la distancia total, como les comentaba, si el óptimo fuera el A, que el A está en el 2,1. Entonces, como esto estamos viendo con centro de gravedad, la fórmula para sacar la distancia total, que les comentaba antes, era como la euclidiana, pero sin la raíz. Entonces tenemos que restar los x y elevar al cuadrado, y sumarle la diferencia de los y elevado al cuadrado. El w en este caso es todo igual, así que lo podemos como obviar. En este caso, por ejemplo, elegimos 1 porque es el mismo para todo. Entonces olvídense el W. Entonces lo que vamos a hacer, la fórmula es media larga, pero después se tira para abajo nomás. Entonces ahora el fijo va a ser la posición de la. Entonces la distancia de A a A va a ser 0, pero igual la vamos a escribir para que sea como en general para todos. Entonces tenemos de A, falta poner igual. Ponemos igual, ahí, borré el 2. Ya, ahora sí. Entonces, la diferencia de los x, entonces dejemos este fijo y le restamos este y lo elevamos al cuadrado. Más, bueno, más el i fijo. Ahí, otra cosa. El i fijo, con los signos peso, menos el i. Y quizá acá no es tan obvio porque es como el mismo con el mismo. Ya, pero ahora estamos haciendo que la localización está en el A. Entonces, ¿cuánta es la distancia de A a B? Entonces, calculemos la distancia de A a B. Entonces, va a ser que lo vamos a fijar porque para toda la fórmula va a ser igual, menos la posición en la que está la localización, que va a ser el punto A. Le agregamos al cuadrado. Después, la diferencia de los i. Entonces, la posición de donde está B, fijada, la vamos a fijar, está con la posición donde está la instalación. Y eso elevado al cuadrado. Falta otro. Y así para cada uno. En el fondo estamos aplicando la fórmula que está ahí escrita. Entonces, ahora la distancia de C a. Entonces, la distancia de C a, restamos los x al cuadrado y restamos los y al cuadrado. El 9 menos 1. Hay una distancia de 8 al cuadrado. Ahora la distancia de DA. Entonces, de D a al cuadrado. Me faltó otro. Si se fijan la fórmula quizá muy fea viéndola ahí, pero es simplemente sacar la distancia de cada punto a cada punto. Y la distancia de D a ¿se entiende lo que estoy diciendo o alguien se perdió? ¿Se entiende? Ya, bacán. Y de E a se me olvidó fijarlo. Eso lo estamos fijando para que después puede tirarlo para abajo. Y ese menos el de la elevado al cuadrado y ese menos el de la elevado al cuadrado. Entonces, esto fue si es que fuera el A. Entonces, si es que fuera el B, ahora si tiramos la fórmula para abajo, lo que hizo fue ahora tomar como base estos. Entonces hace la misma idea. Resta esto, después resta con este mismo, después con este, después el B con el D y después el B con el. Entonces, si se fijan, ahora toma como si instaláramos la instalación en la posición B. Y así para cada uno. Y como ven, definitivamente el más barato es el C. Entonces se calculó bien la fórmula. En el fondo, si lo ubicamos en el C, hay menor distancia como recorrida. Entonces el costo va a ser menor. ¿Se entendió? Sí.
Bacán. Entonces, esa sería la B. Después, ahora la C me dice que, considerando que la estructura del plano de Viña hace más conveniente el uso de una distancia de tipo rectangular, determine qué ubicación recomendaría. La rectangular es lo mismo que Manhattan. La rectangular como que, en el fondo, a ver, no sé si les puedo hacer la pizarra aquí. Ya, si tienen dos puntos, punto A y punto B, la distancia euclidiana es calcular la distancia entre A y B, que eso es la raíz, la típica cosa, la raíz de las cosas al cuadrado. Ya, filo, me cuesta un poco con la pizarra, pero la raíz de las cosas al cuadrado. Y la Manhattan lo que hace es calcular como en los ejes, en el fondo va a sumar la distancia que hay en el eje Y más la distancia que hay en el eje X. Entonces, esta distancia va a ser la distancia Manhattan y esta va a ser la distancia euclidiana. Entonces, acá lo que dice es como, suena más lógico hacer la Manhattan, porque no podía pasar como en la mitad en diagonal como en una cuadra, porque tenía que pasar por las cuadras, por las calles. Entonces, esa es la idea de esta parte. ¿Cómo vuelvo? Ahí. Entonces me dicen que ahora consideremos una rectangular o Manhattan, que también se llama. Acá hay dos formas de hacerlo. Les voy a enseñar las dos y ahí eligen la que sea más cómoda para ustedes. La forma 1 es separar el problema en dos, porque como uno tiene una distancia en X y una distancia en Y, uno separa el problema en dos. Entonces separar un problema en los valores de X y en los valores de Y. Y la idea es ordenar de menor a mayor las coordenadas en X. Entonces si nos vamos, las voy a escribir acá abajo para no moverse tanto. Ordenamos las coordenadas en X. El menor es 1, después 2, 4, 7, 10. 1, 2, 4, 7, 10. Que vamos a escribir a cuál corresponde. Corresponde al B, al A, al C, al D y al E. Y bueno, igual vamos a poner los pesos que todos son 1, 1, 1, 1. Y lo que uno hace es calcular un peso acumulado. Entonces acá tenemos 1. Ahí, 1. Ahí se le suma el nuevo. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, pero igual lo vamos a escribir con fórmula. El peso acumulado. Entonces uno determina cuál es la media de los pesos, que va a ser la suma de todos los pesos, que en este caso es 5, dividido en 2, que va a ser la media. Y busco qué valor de esta columna, del doble acumulado, sobrepasa primero al 2,5. Entonces el primer valor que sobrepasa al 2,5 es el 3. Entonces el óptimo va a ser el correspondiente al X de ese valor. ¿Se entiende? No entendí lo último yo. ¿Esta parte de la media? Sí, como porque elegiste la C. Ah, ya, porque sacamos la media, que va a ser la suma de todos los W, que en este caso es 5, dividido en 2. Siempre dividido en 2, la media. Y uno busca en esta columna cuál es el primer valor mayor a esta media. Entonces, acá el 1 es menor a 2,5, el 2 es menor a 2,5, y el 3 es el primer valor que sobrepasa a este valor de la media. O sea, hay que ver cuál es el primer valor que sobrepasa al 2,5, que en este ejemplo es el 3. Entonces, esta va a ser la fila con él, que va a tener el X óptimo, que es el X que tiene el valor de 4. Ah, ya. Entonces, el X óptimo va a ser 4. Y lo mismo se hace con el Y. Ordenar los Y, en este caso, de menor a mayor. Nosotros nos fijamos en la columna del Y. Y ordenamos sería 1, 5, 6, 9, 14. Que corresponden a el A, avísenme si me equivoco, el B, el E, el C y el D. Y bueno, todos los pesos son iguales, igual que antes. Y tenemos lo mismo que saquemos el peso acumulado y lo vamos sumando al siguiente. En este caso obvio, pero en casos donde los pesos son distintos, ahí va a ser distinto. Y va a pasar lo mismo obviamente. El primer valor que sobrepasa la media es 3. Y ese 3 corresponde al I igual a 6. Entonces el óptimo con Manhattan va a ser la ubicación 4,6. Ese es el óptimo obtenido con la Manhattan o rectangular, que también se llama. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra forma, que también es súper sencilla y cortita, ahí ven cuál de las dos la acomoda, o también pueden hacer
las mismas dos en la misma tabla y comprueban. Y acá la idea es, ya bueno, acá todos los puestos son doble. Tenemos ABCD. Entonces, hay que sacar se llama como el método de las pendientes. Acá es como una pendiente, quizás en clase lo vean más gráficamente y la demostración formal, pero ustedes van a tener una pendiente antes de este punto y una pendiente después de este punto. La pendiente antes de este punto va a ser el negativo de la suma de todos los W. En este caso va a ser menos 5. Y a este valor, a la pendiente antes, le suman 2 veces la pendiente correspondiente a ese número. Cuando es la pendiente después es la pendiente de antes, cuando la pendiente después es pendiente de antes más 2 por el doble correspondiente. Y la pendiente de antes del B va a ser igual a la pendiente de después del A. En el fondo como que estos se van a copiar así. Van a ser lo mismo. Este va a ser el mismo que ese y así. Y esta fórmula también se va a tirar para abajo. En el fondo es la pendiente de antes más 2 por el peso correspondiente. Y así en cada uno. Entonces ahora lo que uno busca es en qué lugar se encuentra el 0. Porque acá paso de menos 5 a menos 3. Después paso de menos 3 a menos 1. Después paso de menos 1 a 1. Entonces en este intervalo se encuentra el 0. Y como en ese intervalo se encuentra el 0, el óptimo va a ser el... Pero si acá me confundí, creo que no era eso. El óptimo... Ah, sí, está bien. El óptimo va a ser el X de la posición en C. Espérense, un segundo. Déjenme abrir otra cosa. Para comprobar. Sí, ahí está. Pero, no, nada que, o sea, no tiene el mismo valor, pero escribí las cosas mal. O sea, este orden lo escribí mal, porque había que hacer el mismo orden que hicimos acá. Pero igual calzaba que era la C. Eso me parecía algo extraño. Hay que también ordenar los valores de X y hacer la misma idea. Entonces acá lo mismo. Si hacemos esto, estos están ordenados en Y. Los pesos son, todas las cosas tienen peso 1. Y sacamos la misma idea antes. Menos la suma de todos los W. Y acá ponemos el anterior más 2 por el W. Y tiramos para abajo. Ah, perdón, este va a ser igual a este. Y ahora sí tiramos para abajo. Y bueno, igual va lo mismo. Entonces, el 0 se encuentra en este intervalo que corresponde al I del E. Y el I del E era 6. En el fondo llegamos al mismo resultado con los dos métodos. Entonces, lo que uno, si quieren hacer los dos métodos, en esta misma tablita agregan 2 columnas más como pendiente antes y pendiente después. Y lo comprueban de las dos formas. Pero ahí ven la que le acomoda más. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, sí se entiende. Ya. Ahora estamos a la hora. Nos faltaron la D y la E, pero la D era más larga, así que como no han pasado tampoco esta materia, aunque la D casi que es como más... No es como de la materia, es como de hacer un problema nomás, como entender los datos y desarrollarlo. Pero como estamos a la hora, lo vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Alguna duda con alguna pregunta? ¿Algún ejercicio? No. Ya, les voy a subir la solución y el video también, y el enunciado. Así que apenas termine de grabarse, se los mando. Eso sería por ahí. Muchas No, gracias. gracias. Estén bien. Chao, Chao. Cami, gracias. Chao, tú igual. Chao, Cami. Gracias a ustedes.